Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. En esta mañana tenemos el honor de contar con el abogado Matías Mesalopandía y el señor editor de The Clinic Poder, Juan Diego Montalva. Buenos días a los dos. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Esto es como parece un colegio. Claro, buenos días. Hola, profesor. Claro. Estamos acá completamente dispuestos frente al público para hablar de los temas. Oye, lo del CAE es bien singular, ¿eh? No sé si les parece que partamos por ahí, más allá de todos los temas que tengamos, pero es un hecho histórico, porque el concepto del manotazo es inédito. Me parece que nos acerca a otros países. ¿Qué es lo que piensan? Matías. Bueno, es un tema complejo. Entiendo que la medida se ha concentrado en los deudores de los tramos más altos. Si te puedes poner cerca del micrófono porque está ahí, no sé. Si no te dejo yo el micrófono. Dale. ¿Qué pasó con los deudores de los tramos más altos? Ante todo, ahí, no, estamos moviendo algunos cables para poder lograr el objetivo, un problema matinal. Me dejaron en pelota. Deudores del CAE denuncian que la Tesorería General de la República y los bancos embargaron 100% del dinero. Lo que no deja de ser impactante es que este escenario era de un tipo, hasta hace un rato, enfocado en la gente que tenía mayores ingresos, 5 millones de pesos aproximadamente, pero ahora ha ido bajando y hay personas que están contando de que no tienen plata para poder hacer sus actividades diarias. Eso es lo impactante en este escenario, ¿no? Estamos prendiendo el micrófono. Ahí sí. Mire, yo creo que va un poco en la línea de un gobierno indolente. No quiero decir con esto que no sea legítimo que el Estado vaya a perseguir las deudas. Lo que parece poco razonable es que entren a tu... Está siendo víctima una inteligencia artificial. Estamos boicoteando. Eres un androide. No parece razonable que sea gasto de golpe y directo a las cuentas corrientes. O sea, la gente común y corriente, que no es la que está hoy día gobernando el país, vivimos al día, ¿no? Con la plata del mes en la cuenta corriente, con lo cual tenemos que pagar la comida, el transporte y todo tipo de compromiso. Entonces, cuesta entender esta lógica punitiva, ¿no? Es prácticamente un castigo desproporcionado. Hay otros instrumentos en el ordenamiento jurídico para perseguir deudas. Ni siquiera los bancos hacen una cosa así cuando tienen una deuda, ¿no? Entonces, a mí me parece perturbador que el gobierno persiga así. Mira, yo no me atrevería a decir eso porque no es un tema que haya estudiado. Me imagino que los abogados de la Tesorería General de la República tendrán una tesis en torno a la legalidad de la medida, y me imagino que los abogados defensores de los deudores tendrán una tesis distinta, que es algo bastante usual en la discusión de las cuestiones jurídicas, ¿no? En general hay argumentos para ambos lados, pero más allá del problema legal, donde, como te digo, probablemente sea discutible, es desconcertante que un gobierno trate así a los ciudadanos, ¿no? Sin perjuicio de que, insisto, me parece legítimo que haya un intento por parte del fisco de recuperar estas deudas, ¿no? Me parece que dentro de ciertos márgenes es parte de lo discutible, pero es violento, es difícil de digerir y de entender cuando se plantean estos términos, ¿no? De como amanecer y no tener plata para comer, por ejemplo. En la cuenta. Oye, claro. Además, ahora lo pienso, pero esto puede ser el comienzo después de si tienes una deuda de gas, tienes una deuda de... O sea, a lo que voy, que esto también podría dar entrada a una cantidad de otras deudas que puede tener la gente y que se puede pagar el zarpazo. No sé, me pregunto, no tengo... Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que pagar las deudas del CAE. O sea, creo que... Además, yo creo que... Y en eso es interesante ver que creo que debe ser muy popular esta medida. Porque la gente, obviamente, la mayoría de la gente que muchas veces, o sea, es un grupo muy privilegiado el que puede acceder a la universidad o que puede ir a la universidad
o que no, la mayoría obviamente no va. Entonces, cuando se le cobra a la persona que es privilegiada, yo creo que va a haber, de alguna manera, va a ser popular como medida. Y eso me llama la atención y la pregunta es si esto... ¿Y qué peligrosos son en la era de la crueldad, ¿cierto? Medir las cosas con la popularidad de las medidas. Claro, ¿no? pero bueno, se Porque mide... ahora vamos a ver el tema de los migrantes, que lo habíamos, digamos, previsualizado, ¿cierto? De que probablemente el gobierno con esto en aprietos iba a lanzarse sobre los migrantes irregulares. Y hoy día tenemos una medida que seguramente también va a ser muy popular, dos medidas que anunció el gobierno, ¿cierto? Una que prohíbe trasladar migrantes irregulares en el país. No sé si uno se ha puesto a pensar en lo que eso significa. Ahora, Significa- eso no se concentra principalmente arriba, en el norte de países extranjeros hacia Chile. Yo pensé Mira, que era eso. claro, es que eso es lo que uno piensa, pero si se aplica una prohibición penal de traslado de migrantes irregulares, hay que ver bien después el doble clic, pero eso puede significar que no puedan tomar el transporte público, puede significar que no puedan hacer un viaje de Santiago a Valparaíso, ¿no? Entonces, eso ya se empieza a parecer a privar a las personas de los elementos más básicos, no de la ciudadanía, sino que de la personalidad jurídica, es decir, de ser persona, ¿no? De ser un sujeto capaz de portar derechos básicos, como trasladarse de un lugar a otro. Ampliar a 60 días la detención de los migrantes regulares. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que vas a tener que habilitar espacios para tener a esas personas, o los vas a meter en las cárceles, si no han cometido ningún delito. Los vas a meter en cárceles, eso está prohibido. No puedes meter en cárceles a personas que no han cometido algún delito o que no están sometidas a un proceso judicial por haber cometido algún delito, porque se sospecha que ha cometido algún delito. Entonces, ¿qué vamos a abrir? Campos de concentración. Esos son los campos donde se interna a los migrantes irregulares, por ejemplo, hoy día en Europa. Son campos de concentración. Entonces, empezamos a transitar con esto de la popularidad de las medidas para rescatar, valga la redundancia, la popularidad de un gobierno hacia lugares que yo tengo mis serias dudas de que el país quiera transitar. ¿No? Entonces eso quería plantear esa reflexión a partir de esto de la popularidad de las medidas. Sí, porque igual yo creo que la gente hace la separación. Una cosa es un profesional que gane 5 millones de pesos y que no está al día con su cuenta, y otro es el que no ha tenido la suerte de poder ponerse al día porque no gana esa cifra. Entonces, que un gobierno vaya y le tome el dinero de su cuenta, generando que no pueda pagar su arriendo, tengo mi duda si es popular. Nico, pero es que mira, es distinto, porque claro, yo entiendo que un sueldo de 5 millones de pesos para la gran mayoría de los chilenos es un sueldo millonario. Multimillonario. Pero un sueldo millonario de 5 millones de pesos, lo más probable es que una familia de 4 o 5 personas con un sueldo de 5 millones de pesos no tiene ahorros o no tiene unos ahorros significativos. Entonces, si te sacan la plata de la cuenta, te quedas Sí, pero sin depende plata, de la ¿cachai? cantidad de hijos. O sea, a mí me parece que si el tipo gana 5 millones... Pero es que hay otros mecanismos, Nico. ¿cachai? Hay otros mecanismos. Ahora, O sea, alguien- ahora, un chico para eso de un existe- millón... Para eso existe el embargo, por ejemplo. El embargo, que si tú tienes un bien inmueble, es decir, una casa, un departamento, una bodega, un estacionamiento, cualquier cosa de esa naturaleza, puede ir el Estado y pedirle al juez que te lo embargue. ¿Qué quiere decir que te lo embargue? Que lo tome, lo saque a remate y le pague al fisco la deuda. Y eso tiene todo. Y así es como se hace esto. Siempre se ha hecho de esa manera. Entonces, No, si lo original es la crueldad. claro, es como no considerar los efectos que tiene en la vida, en la vida ¿cómo decirlo? Como en la cotidianidad de cosas tan básicas como la cuenta corriente es para comprar la comida, es para pagar las cuentas. Eso es lo que te habilita para estar en la sociedad. Entonces, No, es como, es muy imagínate estar en brutal. una emergencia y cómo se llama y no tienes cuenta, o sea, no tiene ahí, puede tener efectos bastante lamentables, o sea, en términos, bueno, muchos debe tener, pero digo, más allá de la cotidianeidad, deja a la intemperie al personaje afectado, ¿no? Ujú. Exactamente, yo creo que ese es el concepto, la intemperie, y creo que desnaturaliza el rol del Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué existe el Estado? Si no es para proteger a los ciudadanos, a las personas. Entonces, cuando una persona que ha incurrido en una deuda, etcétera, etcétera, que no ha cumplido con sus compromisos, ok, estamos de acuerdo en que hay que buscar mecanismos para que esa deuda la pague, porque además la deuda es con todos los chilenos, porque es el fisco, ¿no? Pero hay formas de hacer eso que son compatibles con el mandato original del Estado, ¿no? Para la razón para la cual está.
Sí, ahí hay un tema que también tiene que ver con respecto a cómo el Estado interviene en las cuentas, que no ha tenido problemas con esa situación, que es nueva y que va a ir aumentando. Si lo increíble es que va por regiones, entonces vamos a ir viendo estas reacciones, pero que tiene que ver también con otra conversación, que es la igualdad ante la ley, y ahí se sitúa indudablemente la conversación sobre el secreto bancario. O sea, un secreto bancario que Bernardo Fontaine ahora dice que en realidad tenía razón lo otro, el fin de semana a propósito de un posteo de Vladimir Mirosevich, y comienza esta duda y esta tensión sobre las personas. Yo no sé, Juan Diego, si tú crees que en realidad estamos frente a este clima político actual enrarecido, además a propósito también de lo que pasó en el PS con respecto a la conversación, con este afiche, no sé si lo vieron en el afiche del PS. Queda Kast con una nariz muy grande de Pinocho. Y que después se arrepienten. Entonces, muy como... Hay algo ahí que está pasando que no está claro. No está claro ni por la oposición ni por el gobierno. El gobierno, un gobierno parece ser muy cruel y la oposición parece ser que no se define como oposición en sí misma. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, es como una... A mí, viéndolo del gobierno, yo creo que hay como, un poco cursi lo que voy a decir, pero un tuning, ¿no? Como eso que están como viendo hasta dónde pueden llegar y yo siempre conversando con un republicano que yo le decía que era gracioso que finalmente el más republicano o lo que hubiera querido el Partido Republicano ser está encarnado en el ministro de Vivienda, Poduje. Sí, ¿ya? claro. Yo creo que Poduje es el hombre que hubieran querido ser. Porque es la persona que se enfrenta al poder, ¿me entiendes? Que va y dice, esto lo vamos a votar, esto no lo vamos a construir, estos son unos engañantes, ¿me entiendes? Y que no han podido hacerlo, y además viendo que Poduje le va muy bien en popularidad, no han podido hacerlo, entonces están como, están sintonizando ahí, tratando de ver hasta dónde pueden ser violentos y hasta dónde no, ¿me entiendes? Y creo que este tipo de medidas son de alguna manera esas... como decir, mira, nosotros, es la típica frase que bueno, ellos dicen, y es muy común en estas discusiones, bueno, la frase de Kennedy que dice, ¿qué has hecho tú por el Estado? ¿No? Que es como decía, hay derechos y hay obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de la gente? Y en eso ahí yo creo que están viendo hasta dónde llegan. Creo que esta medida indudablemente es draconiana. O sea, de verdad es muy difícil. Hay que ver el efecto que tenga. Pero por ahí va el tiro del gobierno en términos de buscar la manera en donde diferenciarse, ser duro, impactar y decirle a la gente. Y en eso, si bien coincido contigo, Matías, en que la popularidad no puede ser lo que motive las políticas públicas, hay un elemento que va a jugar ahí respecto a cuál va a ser la recepción que va a tener. Igual hay que hacer un apunte. El discurso presidencial de la semana pasada, el lunes, tuvo resultados para la administración en encuestas. O sea, acá se ve mejor frente a la gente. Y en ese sentido era menos Poduje. Sí, lo que pasa es que Kast nunca va a ser Poduje. Nunca fue, ni siquiera en campaña, cuando era brutal. El nivel de polarización y de ninguneo a los otros, ¿me entendís? De decir, no, nosotros nos vamos a apoyar esta medida, no vamos a estar, siempre votamos en contra del Parlamento. Nunca fue así. Y creo que, y ahí juega bastante lugar común, pero el policía malo y el policía bueno, en términos de que Kast va a ser como el hombre centrado, ¿me entiendes? Que no hace nada fuera de tono. Al contrario, se ha transformado como en un osito, una persona buena, así como, ¿me entendís? Como que comprende, como que cuenta su vida, cuenta su experiencia. Es una persona, y en eso Carlos Peña ha sido muy, muy notable, porque él habla desde la familia, ¿no? Como es una persona que toda su experiencia en la familia, es la manera como se relacionan los seres humanos, es como todos somos iguales, bueno, en el sentido de bondad. Y creo que estos actores que son como Poduje, mucho más contestatarios, mucho más reaccionarios, en términos reaccionarios no en derecha, sino en términos de reacción furibunda a cosas que ocurren y que son irregulares o van en contra, ¿me entiendes?, de la gente. Creo que ahí se va a jugar un balance. Creo que no hay muchos ministros que puedan tener, que tengan el perfil de Poduje. Hubo mucha gente que a mí me dijo, bueno, Poduje va a ser el primero que va a salir. Y Poduje no solo no va a salir, sino que está instalado. Y perfila presidencial. Sí, pero tú fuiste generoso, yo. Pero es que, ojo, si a Raúl lo están perfilando...
Puje, por Pero supuesto, contra el Raúl- PAC. no, No, pero se solo Raúl- habla de la debilidad del gobierno actual, porque estamos Hablando de los a 2 90 meses, días. claro. la ausencia de liderazgo. O sea, imagínate. Y que- o sea, se había La visto... ausencia, claro, el presidente, ya estamos hablando de a quién va a sustituir este caballero, porque este caballero nos O sea, sigue. yo recuerdo que cuando se comenzaba a hablar de una presidencial antes de 2 años de que terminara el mandato, era como, oh, ya, Es una falta de respeto. Claro, o sea, y aquí estamos a 2 meses, ¿no? Ahora- 3 meses. Sí, es, Sí, buen ahora- punto. ¿Es verdad eso? Sí, no se hablaba nunca, sí, antes de. No, Mira. No, 2 años. O sea, Sí, no, hasta estaba tres. pensando, No, con- no hemos con- cumplido 100 Con Boric días. tuvimos hasta 3. la asamblea constituyente. Claro, Sí. pero con Piñera, bueno, Piñera es imposible hablar de otra cosa que no fuera de él, porque estaba todo el día ahí. Presente. Pero, Claro. pero estamos, incluso, bueno, esta semana se van a pasar 2 hitos. Está acá a la otra parte. Uno es que mañana se cumplen 90 días y esta misma administración puso un documento que decía que iban a ser a los 90 días. Que Lo Daniel, cual- Daniel Herrera tiene un muy buen documento que lo hizo circular. Danilo Herrera, amigo Danilo de la Herrera, casa. Y que es muy interesante porque aparece esto en la mesa y mañana va a ser el día de la evaluación y saber qué hicieron a los 90 días. Eso por un lado. Y por otro lado, se cumplen los 100 días. Que la tradición más bien ¿Qué presidencial... diferencia hay entre los 90 y los No, 100? no, los 90 fueron un Ah, ya fue un límite que se puso el gobierno. El gobierno propio mismo. gobierno, claro. Pero en realidad lo que vamos a hablar es 100 días. Y a Ya. los 100 días que tenemos del gobierno, es interesante también pensarlo. Tenemos, por lo menos... La economía, yo creo que ahí ha sido el gran bombazo en términos de. O sea, que se nota Echar a que. perder la economía, claro. Mira, yo Eres creo que mal. hay harta... ¿Tú lo ves mejor? No, yo creo que la economía está muy mal, pero no le echaría la culpa al gobierno, ¿me entendí? O sea, Es que me la dejaste en área chica. te dejé saltando la pelota ahí. No, pero yo quisiera decir varias cosas de lo que se ha dicho, ¿ok? Y una que pasó bien colada, que me parece que en medio de toda esta avalancha de cosas que pasan para un lado, para el otro, que la nariz del presidente, que no sé qué, hay una cosa muy significativa que ha pasado, y que fue el desbaratamiento de la línea de financiamiento y de sacar plata del país, digamos, del Tren de Aragua, que es un golpe que no se había dado, nunca se habían dado. Se habían dado, sí, se habían dado. No, pero de esta naturaleza, no, 85 millones de dólares. Sí, pero Es ojo, nuevo. sí, Sí. pero los chinos en el norte también fue una cuestión bien Sí, pero importante. es que lo que se hizo se desbarataban bandas y eso se había logrado hacer. Y lo que se logró ahora fue dar un golpe al sistema financiero del Tren de Aragua. Eso no había pasado nunca. Se hizo, por supuesto, con herramientas establecidas en el gobierno anterior y con mecanismos y estrategias establecidas en el gobierno anterior. Pero lo importante de esto es que echa luz sobre un problema que fue planteado con mucha fuerza por Janet Jara en la campaña, que es el tema del levantamiento del secreto bancario. ¿Y qué me parece tan importante de esto? Es la actitud de Fontaine, que tiene la hidalguía de reconocer que estaba equivocado. Explícame creo que eso, porque no tengo. Explícamelo, porque no lo vi para la gente que no lo vio Sí. tampoco. Bernardo Fontaine, actual Presidente de presidente del directorio de Codelco y ex activista a favor de las AFP, reconoció, porque él había puesto un tuit burlándose de Janet Jara, de la candidata, diciendo en términos irónicos como, sí, claro, los narcotraficantes tienen cuentas bancarias, jaja. Gente ridícula que no sabe cómo el mundo Y así funciona. tal cual, dijo él. No lo dijo de esa manera, Ya, estoy parafraseando. ya. Entonces, se lo recordó Con Blado fue. las redes se lo recordaron, Blado fue uno de los que lo hizo, y él reconoció que estaba equivocado, ¿no? Con eso, abriendo paso a una discusión que es bien compleja para la derecha, por razones que, bueno, uno puede, digamos, poner sobre la mesa, digamos, especulativamente, ¿no? Una está en un tema dogmático, ¿no? De que el Estado no puede ver mis cuentas por algunas razones que son difíciles de entender, ¿no? Para uno que no tiene ese problema, digamos, pero gente que mueve mucha plata y que tiene negocios que pueden ir por arriba, por abajo, qué sé yo, le parece complejo que el Estado acceda a su cuenta corriente. Entonces uno podría poner el punto de la dificultad ideológica, ¿no? Como un poco que caricaturescamente lo muestra Johannes Kaiser en su discusión con Grok. No sé si todo el público está al tanto, pero creo que Nico lo mencionó al principio, ¿cierto? Que se pone a discutir con la inteligencia artificial para que le dé una respuesta de blanco o negro en materia de levantamiento bancario en la OCDE. Y la inteligencia artificial se niega a darle una respuesta blanco y negro. Es muy divertido. Pero eso es como bien así duro ideológico. Después uno puede irse al otro extremo y decir, bueno, esta gente tiene vínculos con el narcotráfico, ¿no? Esa sería otra razón para estar en contra. O tiene negocios que no quiere que el resto se entere, por razones
que pueden ir desde que son ilícitos o desde que perjudican sus propios negocios, ¿no es cierto? El secreto, digamos, en los negocios es siempre importante. Entonces, es una discusión relevante, es algo muy importante para el país que el levantamiento del secreto bancario, es decir, puesto en lo que significa el levantamiento del secreto bancario, no quiere decir, ¿cierto?, que las cuentas bancarias van a estar publicadas en la página web. Lo que quiere decir es que la autoridad competente puede acceder cuando tiene buenas razones para ello sin tener que hacer un trámite judicial, ¿no? Está haciendo una investigación desformalizada y tiene sospechas de esta persona. A ver, démosle un vistazo, a ver si encontramos algo. Pero tiene que pasar siempre, pero el secreto bancario también tendría que pasar por el Poder Judicial. No, pues si pasa ahora Ya. existe. Ahora Sí. cualquier medida intrusiva en tu vida privada, cualquiera, puede ser autorizada, pero por un tribunal, por un juez de garantía. Esa es la función de los jueces de garantía. Los jueces de garantía en el sistema penal chileno lo que hacen es asegurarse de que el fiscal, cuando va a afectar alguno de tus derechos, entre ellos la privacidad, lo haga con buenas razones, ¿no es cierto? Aquí lo que se quiere hacer es sacar ese elemento en particular, quién de mirar las dependería cuentas eso? bancariamente, probablemente de la Ministerio Público? de la autoridad esta que UAF. claro, de la unidad de unidad de- análisis financiero. Claro. Ahí hay que ver el detalle, pero en el fondo eso es lo que es el levantamiento de secreto bancario y es muy importante para perseguir el crimen organizado, ¿no? Eso con respecto al secreto bancario, que creo que es algo muy importante, entre medio de toda esta, como les decía, ¿cierto?, como tormenta de acontecimientos que nos tiene acostumbrado este gobierno. Y segundo, lo que mencionaban de Poduje, ¿cierto?, creo que es un personaje que hay que seguir con mucha atención, por varias razones. Primero, porque es competente técnicamente, ¿no? Uno habla con arquitectos, con urbanistas, con geógrafos, y todos te dicen, mira, este gallo conoce el negocio, sabe lo que está haciendo. Segundo, es astuto, ¿no? Lo que se expresa en varias cosas. Por ejemplo, a diferencia de otros ministerios, no se dedicó a destruir las capacidades instaladas por el gobierno anterior. O sea, él vio el MOP, el Ministerio de Vivienda, y vio que se habían construido 260.000 viviendas y no tocó nada. Se quedó con las mismas personas, incluso algunas que eran evidentemente del gobierno, afines al gobierno anterior, porque la maquinita funciona, entonces no la toco. Y lo tercero, que es algo fundamental para la proyección política cuando uno tiene aspiraciones electorales, que es que elige muy bien a sus adversarios. Si usted se fija, Poduje no se pone a pelear con los comunistas, no entra en ninguna de esas peleas que no le importan a nadie. ¿Contra quién pelea Poduje? Contra los burócratas, contra las inmobiliarias, contra el Congreso, incluso contra Quirós, ¿no? Entonces aparece como un agente que está siempre del lado de la gente, siempre del lado del pueblo, y no importa quién es el que esté al frente, yo voy contra el que está en contra de los intereses de las personas. Y esa es la manera de construir adversarialidad cuando tú tienes una aspiración política electoral. ¿Tendrá? Un dato es que Poduje es fanático de Batman, ¿sabían? ¿Sí? Sí, eso Mira. lo hice en el ambiente pop, que incluso compraba cómics. Compraba cómics. Es un personaje muy peculiar. Es muy Muy interesante. peculiar, sí. Oye, para ir redondeando, estamos camino a los 90 días mañana y a los 100, y es por eso que me interesa saber qué te pareció el mensaje de la cuenta pública. Uy, que estamos yendo para atrás. Sí, es que parece No. que es mucho, pero es una semana atrás, nada. Una semana nomás, Nada. pues. Y no, los lunes son antes de la cuenta pública, entonces no habíamos Claro. hablado de la cuenta pública. Verdad, nosotros. sí. Todavía no llegamos. No, la cuenta pública vi un pollito mojado. Era como realmente una persona muy, ¿cómo se llama? Muy atenta, muy... Hay cosas, y lo que pasa es que ya... Sí, pero vamos a hacer un poco un festín del tema. O sea, no voy a entrar en un análisis grueso sobre el contenido, pero me llamó la atención, por ejemplo, bueno, primero, y que en esto yo estoy un poquito obsesivo, pero primero este rol que tiene la esposa, que habla mucho de su esposa, le agradece, está ahí sentada. Después, cada ministro lo va enumerando y va pidiendo el aplauso para cada ministro, ¿no? Después, cómo cómo tuvo toda una previa desde el viernes, sábado, domingo, con entrevistas en todos los canales de televisión, en los diarios, y asume que él es un mal orador y después se manda una cuenta pública de 2 horas y media. Lo metió en el top 10. Entonces, es como, soy mal orador, pero mira, igual me la puedo. Me tiro 2 horas y media. Es como, y yo creo que se está perfilando en esto porque, a ver, yo como periodista y escribiendo lo que escribo de política, lo que yo trato es de entender lo que está pasando, cómo se mueven las teclas dentro, cómo es este gobierno, cómo son los republicanos, cómo están
creo que el personaje se está perfilando como una persona que es bonachón, ¿me entiendes? Como una persona bondadosa, como buena persona, como padre de familia, ¿no? Como intenta, yo me parece un poco ridículo, pero... Y está con esto tratando de mediar entre este grupo de gente que puede ser muy extrema, porque uno después de la cuenta pública uno se pregunta, ¿y por qué la campaña de esta persona fue tan agresiva, no? ¿Por qué fue tan agresivo republicano antes si este hombre es muy sensato? Porque tenía que ganar la elección. Claro, y porque hoy día polarizar es la manera de ganar, ¿no? Y estamos viviéndolo en... Si no, pregúntele a los peruanos, que todavía no sabemos no sabemos si... quién gana. Bueno, pero no, peruano, yo eso sí que ya es Oye, los motivo de peruanos. estudio. Los peruanos. Estamos viendo el comercio, los números son así, pero Claro. decimales. Bueno, y yo creo que Kast en ese sentido como que hizo todas estas cosas que logró de alguna manera armar ir armando su perfil, que es un perfil que yo todavía no creo que después de la metáfora, el hipérbole, todas esas cosas que a mí me llama la atención, ¿no? Me equivoqué invitando a mi amigo a la moneda. Todas esas cosas como que si uno las junta, empieza como a armar el personaje, y este personaje indudablemente en la cuenta pública salió con este perfil más bondadoso, más comprensivo, ¿me entiendes? Amigo de sus amigos, ¿me entiendes? Agrupando, ¿me entiendes? Como abrazando a todos sus ministros. Yo estoy aquí con ustedes, ¿me entendís? Aplausos para ellos, aplausos para... y eso me llama la atención, no sé. Ahora, yo para el trabajo de la cuenta pública vi, por ejemplo, el primer discurso de la primera cuenta pública de Boric. Y la primera cuenta de Boric, y ahí hay un contraste muy grande, porque Boric habla de mujeres, habla de medio ambiente, habla de la Asamblea Constituyente, y como que sube a toda su tribu, la sube a este carro que es este gobierno, ¿me entiendes? Que ahora vamos a hablar del medio ambiente, de las mujeres, del cambio constitucional, y logra 8 puntos de diferencia entre previo a la cuenta pública, después él sube 8 puntos. Kast no hace eso, no hay una... Y él es muy poco épico, o sea, es una persona que indudablemente... yo creo que el que más se entusiasma con él es su esposa, ¿no? Pero no hay más gente que se entusiasme, ¿no? Una persona que, ¿me entiendes? No, en eso... No, es como, ay, cumple, ¿me entendí? Pero hace la tarea, además como 2 horas y media, ¿viste? Igual puedo, ¿no? Como... entonces, es un discurso bastante más fome, siendo la primera cuenta pública el momento en donde tú puedes subir a tu gente, ¿no? A este carro de la victoria, a este carro de donde vamos a hacer... Lo interesante es ver, por ejemplo, lo de Boric, y en eso es interesante, cuando uno ve el primer discurso de Boric y ve cómo terminó, uno dice, bueno, obviamente el tema de las mujeres no fue relevante, no tanto, hay elementos que aportaron, el tema del medio ambiente también se encontró con algunas barreras, no salió la Asamblea Constituyente. Cuando uno dice, bueno, ¿qué definió? ¿Cuáles fueron los puntos sobre la I que puso Kast? No hay ninguno que uno diga, aquí se la jugó, aquí vamos con todo, ¿me entiendes? Vamos a reformar la Constitución. No, y en ese sentido es bastante plano como personaje. A mí me cuesta mucho identificar de qué se trató la cuenta pública de Kast. Yo creo que lo más importante es el reconocimiento a cada uno de sus ministros. Él tiene mucho cuidado con su grupo, ¿me entiendes? Como, y la salida de las 2 ministras, que fue de antología. Sí. O sea, las excelentes ministras que salieron son muy buenas. No, alucinante. No, yo creo que hay algo que ahora con las encuestas en la mano, ¿cierto? Es bien interesante porque fue una cuenta pública exitosa, ¿no? Si yo hubiera apostado después hubiera dicho que no iba a mover la aguja ni un centímetro, y sin embargo lo movió en aspectos bien claves, ¿ya? Logró un rebote de popularidad no tan significativo, casi dentro del margen de error, pero un poquito por sobre en las 2 encuestas, ¿cierto? Pero si uno hace, y este es el ejercicio que siempre tratamos de hacer, ¿cierto? De hacer el doble clic sobre cosas que no son tan evidentes en la encuesta, logró, de acuerdo a Criteria por lo menos, avanzar bastante del 34 al 38% en la idea de que la reforma tributaria de Quirós es una reforma pro empleo, ¿no? La gente, a partir de esto, o sea, no necesariamente es causal, pero pareciera haber una correlación interesante ahí de que la cuenta pública ayudó a reforzar eso, ¿no? Y además, y lo más importante, es que mejoró significativamente la evaluación de la reforma tributaria de Quirós, que las encuestadoras la llaman plan de reconstrucción. Eso no es menor, digamos, porque obviamente hay un marco conceptual que está en la pregunta, ¿no? Cuando tú dices plan de reconstrucción, a la gente que lo recibe, obviamente lo recibe con un marco positivo.
Pero con esa misma pregunta, lo interesante es que la misma pregunta subió del 29 al 45 la evaluación positiva, ¿no? Eso es un tremendo triunfo para el equipo de Kast. Y yo creo que aquí hay que mirar lo que se hizo en la previa, que fue tan peculiar y que a todos nos llamó la atención esto, que el presidente hiciera una gira por los canales de televisión antes de la cuenta pública. Rarísimo. Parece que dio efecto porque no me cabe ninguna duda que la cuenta pública no provocó ningún efecto por sí mismo. O sea, eso no lo vio nadie, fue espantoso, no se entendió lo que dijo, pero aparentemente esa gira anterior le permitió esta atracción importante. Y también en seguridad, también aumentó la gente que considera que ahora sí hay un plan, aumentó bastante. Y hay otro aspecto que me gustaría, que son estas cosas bien pequeñas, pero que muestran unos elementos que después pueden ser muy significativos. En CADEM, cuando CADEM ofrece la apertura de algunas preguntas, es decir, no solamente el agregado, sino que te muestra la gente de tal edad, los hombres, las mujeres, y en relación con la mejora del plan Quirós, el único de los segmentos que abre que no reconoce un cambio y que es más, empeora, es el de los independientes. A ver, pero ¿ya? ¿Qué dicen los independientes? La evaluación respecto de Kast. ¿Ya? La evaluación, ¿usted aprueba o desaprueba el gobierno de Kast? Empeora en el segmento de los independientes. En todos los demás segmentos de la apertura, aumento se mantiene. Pero en el de los independientes, es decir, las personas por independientes quiere decir que no... ahí engloba a todas las personas que no se identifican políticamente. Claro, exactamente. Y eso es interesante porque ese es el sector que define las elecciones en Chile, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle el que hay que prestar atención. Eso está en CADEM, para los que lo quieran mirar. Y para cerrar, Nico, mi intervención en este panel, a propósito de los 90 días, el 11 de junio, además de que empieza el Mundial y el cumpleaños de mi esposa, se cumplen los 90 días y además se cumple el plazo legal para que el gobierno establezca sus metas fiscales. ¿Verdad? Y ahí hay un gran tema. Cosa que ha evitado hacer, porque normalmente se hace con el informe de política de finanzas públicas, y no lo hizo. Y probablemente lo va a hacer ese día, que es el último día, a las 11:59. Y lo más probable es que lo estén dilatando tanto porque es muy difícil lo que tienen que comunicar. Lo que tienen que comunicar es básicamente que no van a cumplir con su programa de gobierno en materia de déficit fiscal, porque han empeorado las finanzas públicas, y que van a tener que aumentar el límite de la deuda. Y eso del 45 que se había establecido por consenso. Van a tener que aumentarlo. Entonces... ese es un anuncio que va a ser así es bien heavy. Y ojalá que también expliquen otras cosas que son bien misteriosas. Por ejemplo, los 6.2 mil millones de dólares. ¿En qué lo van a gastar? ¿Por qué están pidiendo eso? ¿Por qué están pidiendo ese monto? Porque sabemos que no pudieron recortar los 3.000 millones que decían que iban a recortar o 4.000 millones que decían que iban a recortar, y no solamente no pudieron recortar, sino que se aumentó en 2.000 millones el déficit. Pero eso no suma 6.2 mil millones. No, la gran pregunta de los economistas es ¿por qué piden esa cantidad? Claro, ¿a dónde va a ir? ¿No? Si están pidiendo reducción de gasto. Y también, ¿por qué no usan el Fondo de Estabilización Económica y Social, que tiene plata, tiene 3.9 mil millones de dólares? Entonces, ¿por qué? Porque hay hartas cosas que tiene que responder el señor Quirós. Estamos liderando el streaming de la mañana. Muchas gracias a estos dos titanes de la opinión. Titanes de la opinión. Le ganaron a todos. A todos los streamings. Están número 3 en este momento del ranking, superando a Mega Noticias y otros medios informativos. Leemos The Clinic Poder los días sábado. Sábado en la mañana llega a su correo si usted se inscribe. Si no lo puede ver en la página web. Tuvimos una discusión con Juan Diego ahí sobre el Clinic Poder de este... ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión? No, si ya lo tenías en tu WhatsApp. No te hagas eso. Hay polémica, pero eso es lo importante de Clinic Poder, que lo leemos Juan Diego. Y Matías, también estamos atentos a todas tus perspectivas. Nosotros les invitamos a que sigan en compañía de Turno, porque esto continúa. Muchas gracias, Luto. Gracias. ¿Cuál fue la polémica? Charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy en Turno AM.